Muy buenos días, apreciados hermanos. Me han animado para tomar parte en el ministerio de la enseñanza de la palabra del Señor y estamos muy contentos por las enseñanzas que hemos oído en estas conferencias que corresponderían a Morón y bueno, que han sido enviadas por este medio, pero creo que han sido de gran provecho para todos nosotros. Ahora quisiera, con la ayuda del Señor, compartir un mensaje basado en Génesis capítulo 1, los versículos 9 al 13. Dice así: dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Me ha llamado la atención en estas últimas semanas las lecciones que podemos aprender en Génesis capítulo 1. Una de esas lecciones es que la creación es una manera, una forma de conocer a Dios. Es como lo que sucede con los grandes pintores y artistas, que uno puede llegar a conocerlos a través de sus pinturas. Dios es el gran artista del universo, y en las cosas que Él hace, y particularmente en este capítulo 1 de Génesis, en la creación, Él se está revelando a sí mismo. Entonces, hay por lo menos tres cosas que uno nota en este capítulo 1 del Génesis. Primero, aquí encontramos que todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. El propósito de Dios era colocar al hombre en el Edén, y lo hizo. Segunda cosa es que Dios siempre obra con un plan, con un orden. Y aquí vemos que Dios utiliza 6 días y en cada día Él va haciendo algo que le permite ir haciendo otra cosa en el siguiente día. Había un orden en este plan de Dios. Y la tercera cosa que nosotros notamos en este capítulo 1 es que Dios siempre termina lo que Él empieza. Al final de los 6 días, el hombre y la mujer estaban siendo colocados en el Edén, en la tierra que Dios había creado. Pero de la misma manera, cada día tiene también ciertas lecciones para con nosotros. En el día número 1, nosotros podemos aprender mucho acerca de la luz. Es lo que predomina en ese primer día. En el segundo día podemos aprender mucho de las aguas, que es lo que predomina en el segundo día. Y ahora, aquí en este tercer día, encontramos que Dios hizo 2 cosas. Primero hizo una separación entre la tierra y los mares. Y luego Él creó la vida vegetal, creando una variedad según su género y según su naturaleza. Entonces, esta es la tercera vez que Dios separa algo en el proceso de creación en este capítulo. En el primer día, Él separó la luz de las tinieblas. En el segundo día, separó las aguas de las aguas.
Y ahora en este tercer día, Él está separando la tierra de los mares. Este principio de la separación corre a través de las páginas de las Escrituras. Por delante estaba separar a los que iban a tener contacto en su vida con la tierra y los que iban a tener contacto con los mares. Entonces aquí está el embrión de una verdad que se iba a desarrollar en el transcurso del tiempo y a través de las Escrituras. Primero, era lo que Dios esperaba cuando Él separó la descendencia de Caín de la descendencia de Set. Se mantuvieron separadas por un tiempo, pero lamentablemente se mezclaron. Era el mismo principio que Dios quería mantener entre Israel y las demás naciones. Pero nosotros vemos también que al final esta separación se perdió. Y en el día de hoy es el mismo principio que Dios quiere ver entre su pueblo y los demás pueblos, entre la iglesia y los que no forman parte de ella. Entonces Dios puso límite a la superficie de las aguas, según dice Job, capítulo 26 y el versículo 10. Y así debía mantenerse la separación entre la tierra y los mares. ¿Qué ocurrió en el caso de la descendencia de Caín y de la de Set? Dice Génesis capítulo 6, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y la pérdida de esta separación trajo como consecuencia el diluvio. Lo mismo ocurrió con la historia de Israel. Dios le había advertido en Éxodo capítulo 23, mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Eso lo leemos en Éxodo capítulo 23, los versículos 23 y 24. Pero, ¿qué ocurrió, hermanos? Con el correr del tiempo, Israel perdió esa separación. Se fue mezclando con las naciones vecinas y la Biblia define eso como un adulterio espiritual y trajo como consecuencia que Israel fue llevado en cautividad y se dispersó entre las naciones del mundo. Ahora, en esta época de la gracia, el consejo divino es igualmente a la separación. La palabra clave sería: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Como sabemos, la palabra iglesia significa llamar afuera y tiene el sentido de separarnos, en este caso para Dios, y de todo lo que tenga que ver con el pecado y el modo de vivir de los que no conocen a Dios. Llama la atención que en el caso de la iglesia en Pérgamo, por cierto, significa matrimonio. Su gran problema fue ese. Habían perdido la separación. Y por eso leemos en Apocalipsis: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Eso es lo que leemos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Mezclarnos con el mundo, hermanos, en su forma de pensar y de hacer, sería la gran tragedia para la iglesia. Si hay algo que ha distinguido a las asambleas, es mantenerse en ese sendero de la separación.
desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista secular. No estamos clasificados como denominación y procuramos mantenernos separados de cualquier práctica ajena al sendero de la obediencia a la palabra de Dios, a la doctrina de los apóstoles. En este tercer día entendemos que había una sola masa de tierra y a su alrededor una gran masa de aguas. Pero la violación del principio de la separación trajo como consecuencia el diluvio en los tiempos de Noé y un cambio en la conformación geográfica de la tierra en varios continentes y en varios océanos. Eso tiene un paralelo con la historia de la iglesia, que en la medida en que fue perdiendo su separación en el transcurso de estos 2000 años, se ha dividido en tantas sectas y denominaciones. En el terreno espiritual, eso es lo que ha ocurrido. La pérdida de nuestra separación ha producido que exista en ese mundo llamado el cristianismo tantas sectas y denominaciones, porque no se ha sabido mantener la separación. El Señor nos guarde para que las asambleas sean preservadas hasta el día cuando el Señor venga. Como dice Judas, contendiendo ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Pero en la segunda parte nosotros encontramos la creación de la vida vegetal. En esta parte se destacan las palabras hierba verde, árbol, semilla, fruto, género y naturaleza. Pero quiero llamar la atención a una frase que se repite varias veces en la porción que hemos leído y en el resto del capítulo. Es la frase según su género, según su naturaleza. En el original es la misma palabra y aparece varias veces repetidas en este capítulo 1 del Génesis. Eso quiere decir que en el mundo vegetal Dios hizo una variedad de plantas y de árboles y cada una de esas variedades tendría sus características propias. Es decir, la mata de aguacate tendría sus propias características y esas características no se alterarían en el transcurso del tiempo. Siempre sería una mata de aguacate. Eran características fijas y permanentes. Ninguno de nosotros ha visto una mata de limón que con el tiempo empiece a dar naranjas. ¿Por qué? Porque Dios la hizo así y su semilla solo podrá dar limón. Quiero aprovechar este principio para hablar de la palabra género y cómo está siendo utilizada en el día de hoy. Usted ve, hermanos, cómo se le ha venido dando vuelta a esta palabra y hoy se habla de sexo y de género. Todo ese vocabulario no es más que para justificar la tendencia cada vez más marcada en nuestra sociedad en aceptar que un varón puede comportarse como mujer y una mujer puede comportarse como varón. Que su sexo puede ser masculino o femenino, pero su género no tiene por qué corresponder con su sexo. Eso no es más que una tergiversación, una aberración de la creación divina. El diablo no ha podido cambiar el sexo, porque el que es hombre seguirá siendo hombre en sus genitales y en sus hormonas, pero está haciendo que el hombre cambie su género. Pero algo más aberrante es un movimiento que está surgiendo en los últimos años y que se distingue por las siglas MAP, M-A-P, persona atraída por menores. Es una forma de justificar la pedofilia y los que siguen este movimiento alegan que la atracción hacia menores de edad es una orientación sexual que debería ser aceptada por la sociedad. Y sabe, hermanos, está siendo aceptada. El hombre en sus pecados ha dañado la obra de Dios en muchos aspectos y este es uno de ellos. Por un lado, estamos llamados a ser la sal
y preservar este mundo de tanta corrupción, predicando y sosteniendo las verdades de la palabra de Dios. Y por otro, nos hace sentir el anhelo por la venida de nuestro Señor y decir en nuestros corazones: ven Señor Jesús, ven pronto. Bien lo escribió el apóstol Pablo cuando en la carta a los romanos él dice que la creación está gimiendo, esperando y anhelando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Este mundo, hermanos, está en decadencia. El Señor nos permita mantenernos viviendo vidas separadas desde el punto de vista espiritual y moral, y manteniendo los principios de que si Dios ha creado un género, ese es el género. Hablando de nuestra vida como humanos. ¿Qué es lo que vemos en esta porción que hemos leído? Cuando Dios separó la tierra de los mares, dice, y vio Dios que era bueno. Y cuando Dios creó la vida vegetal según su género y según su naturaleza, volvemos a leer, y vio Dios que era bueno. Pero cuando Dios ve este mundo que ha cambiado el modelo divino, ¿qué ve Dios? ¿Qué ve Dios en la iglesia? ¿Qué ve Dios en nuestras vidas? Ojalá que pueda Él ver lo mismo que Él vio en la creación en el tercer día y vio Dios que era bueno. Que al final de estas conferencias, con lo que hemos oído, nuestros corazones sientan el deseo de ser fieles al Señor, apegados a su palabra hasta el día cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Que Él bendiga su palabra.